Esta es la historia de un ganadero rico que despreciaba todo lo que no le daba ganancia inmediata y de una cabra coja que todos consideraban inútil, pero que Dios usó para mostrar que sus planes siempre son perfectos. En las montañas de Guadalupe se alzaba la hacienda Monte Verde, una extensión próspera de tierra bendecida por la naturaleza, pero manchada por la avaricia de su dueño. El sol apenas comenzaba a calentar las montañas cuando Emilio Vázquez ya estaba revisando el ganado en la hacienda Monte Verde. Sus botas gastadas crujían sobre la hierba húmeda por el rocío matinal, mientras sus ojos expertos recorrían cada animal del rebaño. Llevaba 15 años trabajando para don Ricardo Salinas, el hombre más rico de toda la región. 15 años de levantarse antes del alba, de caminar kilómetros bajo el sol ardiente, de preocuparse por cada cabra como si fuera propia. Don Ricardo era dueño de maes de cabezas de ganado que pastaban en sus extensas tierras, heredadas de su padre y el padre de su padre. Pero a diferencia de sus antepasados, que habían sido ganaderos por vocación, Ricardo solo veía números en cada animal. Era conocido por su dureza en toda la comarca. Un hombre corpulento de 60 años, de bigote cano perfectamente recortado y manos suaves que nunca habían conocido el trabajo duro. Siempre vestía ropa fina importada de la capital, y montaba un caballo árabe negro que había costado más dinero del que Emilio vería en toda su vida. Para don Ricardo, cada animal que no produjera beneficios inmediatos era un estorbo costoso que había que eliminar sin contemplaciones. No entendía la paciencia. No conocía la compasión. Aquella mañana de abril, mientras Emilio guiaba las cabras hacia el pastizal del norte, notó que una de ellas se quedaba atrás, luchando por mantener el paso del rebaño. Era Esperanza, una cabra café con manchas blancas perfectamente simétricas en el rostro, que había sido una de las mejores del rebaño durante sus 5 años de vida. Emilio recordaba perfectamente el día que nació. Había sido una noche de tormenta cuando su madre tuvo complicaciones en el parto. Él había estado allí, ayudando con sus propias manos a traer esa vida al mundo. Esperanza había crecido fuerte e inteligente, siempre la primera en encontrar los mejores pastos, siempre alerta ante cualquier peligro que amenazara al rebaño. Pero 3 semanas atrás, durante una tormenta particularmente violenta, se había lastimado la pata trasera izquierda al caer en un hoyo profundo que las lluvias habían cavado en la ladera. Emilio había corrido bajo la lluvia torrencial cuando escuchó su llanto de dolor. La encontró atrapada con la pata torcida en un ángulo antinatural. Sus ojos llenos de miedo, pero confiando en que él la salvaría. Desde entonces cojeaba notablemente y aunque podía caminar, su paso era lento y laborioso, lo que la convertía en una carga para el resto del rebaño. Emilio, gritó don Ricardo desde su caballo, acercándose al galope como un emperador que llega a inspeccionar sus dominios. El ruido de los cascos contra la tierra seca anunciaba problemas. Esa cabra coja está retrasando a todo el rebaño. Mírala. Apenas puede dar 2 pasos sin detenerse. Ya no sirve para nada. Emilio se acercó a Esperanza y la acarició suavemente en el cuello. La cabra levantó su cabeza y lo miró con esos ojos inteligentes, de color ámbar que parecían guardar secretos antiguos. Era como si entendiera perfectamente que su destino se estaba decidiendo en ese momento, como si supiera que las palabras que se pronunciaran a continuación determinarían si vería otro amanecer. Patrón, solo necesita más tiempo para sanar completamente. La pata está mejorando día a día. Todavía puede caminar y dar leche. Don Ricardo bajó de su caballo con movimientos bruscos, su peso haciendo crujir las botas de cuero fino contra el suelo pedregoso. Caminar. Su voz era áspera como papel de lija. Mírala bien. Emilio cojea como un borracho en día de fiesta. Los otros animales tienen que esperarla constantemente. Eso significa menos tiempo de pastoreo, menos kilómetros recorridos, menos hierba consumida.
Y al final del día, menos ganancias en mi bolsillo. El ganadero se acercó a Esperanza y la examinó con la mirada fría y calculadora de un tasador de subastas. La rodeó completamente, observando cada detalle de su cuerpo como quien evalúa una máquina descompuesta que ya no sirve para la producción. Esta cabra ha vivido lo suyo. 5 años de servicio, docenas de crías. Cientos de litros de leche. Pero los números no mienten, Emilio. Su detuvo frente a la cabra, que lo miraba sin miedo, con una dignidad que contrastaba con la frialdad del hombre. Mañana temprano la llevo al matadero de don Aurelio en el pueblo. Al menos recuperaré algo de dinero vendiendo su carne. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Emilio. Sintió un nudo creciendo en su garganta, apretándose como una soga que amenazaba con cortarle la respiración. Conocía a Esperanza desde su primer día de vida. La había visto nacer en esa noche tormentosa. Había cuidado de ella cuando enfermó de pequeña con fiebre. Había observado cómo crecía, cómo se convertía en una de las cabras más inteligentes y nobles del rebaño, cómo protegía a los más pequeños y guiaba a los perdidos de vuelta al grupo. Don Ricardo, si me permite una propuesta, comenzó Emilio con voz temblorosa, las palabras luchando por salir de su garganta seca. Yo podría, yo podría comprarle esa cabra. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los pájaros parecieron callarse en los árboles cercanos. Don Ricardo parpadeó varias veces como si no hubiera escuchado bien. Luego, como si alguien hubiera abierto una compuerta, brotó de él una carcajada cruel y estridente que resonó por todo el valle. ¿Tú? La risa le entrecortaba las palabras. ¿Comprar una cabra coja? ¿Para qué diablos querría un hombre cuerdo un animal defectuoso? Los otros trabajadores de la hacienda habían comenzado a acercarse, atraídos por las voces y las risas. Pedro el capataz, Miguel el herrero, Carmen la ordeñadora, todos formaron un semicírculo alrededor de la escena. Algunos miraban con genuina lástima hacia Emilio, conociendo su corazón bondadoso. Otros sonreían con esa sonrisa cruel que aparece cuando alguien está a punto de hacer el ridículo. No es defectuosa. Patrón, solo está herida temporalmente. Todavía puede dar leche, puede tener crías. Emilio trató de defender a la cabra, aunque en el fondo sabía que don Ricardo tenía razón sobre sus limitaciones físicas actuales. Además, continuó con voz cada vez más débil, siempre ha sido especial, más inteligente que las otras, más alerta. Don Ricardo se acomodó el sombrero, disfrutando la situación. Se acercó a Emilio con pasos deliberados. Si tanto la quieres, Emilio, te la vendo, pero no esperes descuentos por compasión. Sus ojos brillaron con malicia. Me costó 500 pesos cuando era joven y productiva. Esa es la cantidad que me pagarás, Emilio. Palideció. 500 pesos era exactamente todo lo que tenía ahorrado después de meses de privaciones. Ese dinero estaba destinado para las medicinas de su madre enferma, doña Elena, que vivía con él y necesitaba tratamiento urgente para su corazón débil. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ayudar a alguien vulnerable y cuidar de tu propia familia? Si has sentido esa difícil decisión en tu corazón, escribe la palabra compasión en los comentarios. Acepto, patrón, dijo Emilio finalmente. Con la voz apenas audible, don Ricardo extendió su mano enjollada. Excelente. Nunca pensé que tendría un empleado tan tonto como para pagar precio completo por un animal defectuoso. Las risas de algunos trabajadores resonaron en el corral. Pedro, el capataz, se acercó a Emilio mientras don Ricardo se alejaba. Estás loco. Hermano, de esa cabra no te va a durar ni 2 meses. Emilio no respondió. Tomó suavemente a Esperanza por el cuello y la guió hacia su pequeña parcela. La cabra lo siguió con dificultad, cojeando notablemente, pero sin quejarse. Su esposa María los esperaba en el pequeño corral improvisado que habían construido detrás de su casa. Al ver a la cabra coja,
Su rostro se llenó de preocupación. Emilio, ¿qué has hecho? No podía dejar que la mataran. María, mírala a los ojos. Todavía hay vida en ella, todavía hay esperanza. María se acercó a la cabra y la examinó. Era cierto que cojeaba mucho, pero también notó algo especial en la forma en que el animal observaba todo a su alrededor, como si estuviera constantemente alerta. Gastaste el dinero de las medicinas de tu madre, ¿verdad? Preguntó María con tristeza. Emilio asintió sin poder mirarla a los ojos. Dios proveerá, mujer, siempre lo ha hecho. Los días siguientes fueron difíciles. Esperanza necesitaba cuidados especiales. Emilio le construyó un pequeño refugio y le preparaba comida fresca todos los días. La cabra parecía agradecida, pero su cojera no mejoraba. Los vecinos comenzaron a burlarse cuando veían a Emilio cuidando tan dedicadamente a una cabra que claramente nunca podría trabajar como las otras. Ahí va el locodé. Emilio con su cabra inútil, decían a sus espaldas. Don Ricardo pasaba frecuentemente por la casa de Emilio, siempre con una sonrisa burlona. ¿Cómo está tu gran inversión, Emilio? ¿Ya te ha hecho millonario la cabra coja? Pero Emilio notó algo extraño en el comportamiento de Esperanza, cuando sacaba a pastorear a las pocas cabras que tenía. Esperanza siempre se dirigía hacia ciertas plantas y comenzaba a balar fuertemente como tratando de advertir algo. Al principio pensó que era por su dolor, pero después observó que las otras cabras evitaban instintivamente las plantas que Esperanza señalaba. Era como si ella pudiera detectar algo que los demás no podían percibir. Una tarde, mientras paseaba con sus cabras cerca del río, Esperanza comenzó a balar desesperadamente frente a un grupo de plantas de aspecto normal. Las otras cabras se agitaron y se alejaron del lugar. Emilio se acercó a examinar las plantas. Parecían hierba común, pero algo en la insistencia de Esperanza lo hizo desconfiar. Cortó algunas muestras y las llevó a don Fernando, el veterinario del pueblo. Emilio, dijo don Fernando después de examinar las plantas. Estas son venenosas. Una sola hoja puede matar a una cabra adulta. ¿Dónde las encontraste? Mi cabra coja las señaló, actuó como si fueran peligrosas. El veterinario miraba las plantas con asombro. Es increíble, estas plantas se mimetizan entre la hierba normal, son muy difíciles de detectar. Incluso para nosotros los especialistas. Emilio regresó a casa con el corazón acelerado. Era posible que Esperanza tuviera un don especial. ¿Podía detectar plantas peligrosas que otros animales no podían identificar? Durante las siguientes semanas siguió observando el comportamiento de Esperanza, cada vez que la llevaba a pastar. La cabra señalaba diferentes plantas y hongos que posteriormente resultaron ser tóxicos o peligrosos. La noticia se extendió lentamente por la región. Algunos ganaderos comenzaron a preguntar si podían llevar sus rebaños para que Esperanza identificara plantas peligrosas en sus pastizales. Don Alberto Mendoza, dueño de la hacienda vecina, fue el primero en buscar a Emilio. He oído que tu cabra puede detectar plantas venenosas. ¿Es cierto? Así parece. Don Alberto, nunca se equivoca. El mes pasado perdí 12 cabras por intoxicación. No pude encontrar que las envenenó. ¿Podrías traer a tu cabra a revisar mis pastizales? Emilio aceptó y cuando llevó a Esperanza a la hacienda vecina, la cabra inmediatamente identificó un grupo de hongos venenosos que crecían ocultos entre las piedras. Don Alberto quedó impresionado y le pagó generosamente por el servicio. Pronto, ganaderos de toda la región comenzaron a solicitar los servicios de Esperanza. La cabra coja se había convertido en la doctora que podía salvar rebaños enteros de intoxicaciones mortales. Si esta historia te está emocionando y crees que Dios puede usar nuestras limitaciones para crear milagros, no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de esperanza. Don Ricardo se enteró cuando varios de sus colegas ganaderos comenzaron a hablar de la cabra milagrosa de Emilio.
Al principio no podía creerlo. El animal cojo que había despreciado se había vuelto famoso. Una tarde apareció en la casa de Emilio, pero esta vez sin su actitud burlona. Emilio, he oído rumores sobre tu cabra. Dicen que puede detectar plantas venenosas. Así es, patrón. Esperanza tiene un don especial. Don Ricardo miraba a la cabra con ojos diferentes. Ya no veía un animal inútil, sino una posible fuente de ganancias. Te ofrezco 1000 pesos por ella. Es el doble de lo que pagaste. Emilio acarició la cabeza de Esperanza. No está a la venta, don Ricardo. 2000 pesos, exclamó el hacendado. Es una fortuna por una cabra coja. La respuesta sigue siendo no. Don Ricardo no podía comprender cómo un simple trabajador rechazaba semejante oferta. Emilio, piénsalo bien. Con ese dinero podrías comprar 10 cabras jóvenes y sanas. Don Ricardo. Usted vio una cabra coja e inútil. Yo vi un regalo de Dios que necesitaba amor y cuidados. Esperanza no es un negocio para mí, es familia. El hacendado se marchó furioso. Pero no se dio por vencido. Ofreció 3000, 5000, hasta 10,000 pesos por Esperanza. Cada vez Emilio rechazaba la oferta. Mientras tanto, la fama de Esperanza crecía. Veterinarios de la capital vinieron a estudiarla. Descubrieron que su cojera había desarrollado en ella otros sentidos de manera extraordinaria. Su olfato se había agudizado tanto que podía detectar las mínimas diferencias químicas entre plantas seguras y venenosas. Emilio fundó un pequeño negocio ofreciendo servicios de detección natural de plantas tóxicas. Los ingresos le permitieron comprar más cabras, construir una casa más grande para su familia y por fin pagar las medicinas de su madre. Un año después, don Ricardo enfrentaba un grave problema. Una planta venenosa desconocida había aparecido en sus pastizales y ya había perdido 20 cabras valiosas. Ningún veterinario podía identificar qué las estaba matando. Desesperado, se tragó su orgullo y fue a buscar a Emilio. Necesito que tú cabraribáis mis tierras. Te pagaré lo que pidas. Emilio accedió, pero con una condición, don Ricardo. Usted podrá contratar nuestros servicios como cualquier cliente, pero ya no soy su empleado. Soy un empresario independiente. Cuando Esperanza revisó los pastizales de Monteverde, inmediatamente identificó una planta que había mutado por los fertilizantes químicos que don Ricardo usaba. La planta se había vuelto tóxica, pero mantenía la apariencia de hierba normal. Gracias a Esperanza, don Ricardo pudo salvar el resto de su ganado. Pero el costo de limpiar sus tierras y cambiar sus métodos de cultivo fue enorme. 2 años más tarde, la empresa de Emilio había crecido tanto que empleaba a 20 personas. Esperanza, ahora de edad avanzada, había entrenado a sus propias crías para que también pudieran detectar plantas peligrosas. Don Ricardo, cuya hacienda había perdido mucho valor por los problemas de contaminación, se acercó un día a Emilio con una propuesta diferente. Emilio, ¿me darías trabajo en tu empresa? La ironía era evidente. El que una vez había sido el patrón más poderoso de la región ahora pedía empleo al hombre que había despreciado. Emilio lo miró con compasión. Don Ricardo, aquí trabajamos como familia. No hay patrones ni empleados, solo personas que se respetan mutuamente. Si está dispuesto a aceptar eso, tiene un lugar con nosotros. Don Ricardo aceptó humildemente. Al principio le costó trabajo acostumbrarse a tratar a todos como iguales, pero poco a poco aprendió el valor del respeto y la dignidad humana. Una tarde, mientras ambos cuidaban del rebaño, don Ricardo confesó: Emilio, yo veía a esa cabra como un estorbo costoso. Tuviste un regalo con propósito. ¿Cómo supiste que valía la pena salvarla? Emilio sonrió mientras acariciaba a Esperanza, que ahora descansaba plácidamente bajo un árbol. No lo sabía, don Ricardo. Solo sabía que toda vida tiene valor y que cuando actuamos con compasión, Dios se encarga del resto. Perdí una fortuna por mi orgullo y mi avaricia.
reflexionó don Ricardo, tú encontraste una bendición en lo que yo desechaba, a veces lo que el mundo llama debilidad. Dios lo convierte en fortaleza, respondió Emilio. Esperanza no era defectuosa, solo tenía un don diferente que requería tiempo para manifestarse. Años después, cuando Esperanza murió de vejez, todo el pueblo asistió a su funeral. Se había convertido en una leyenda local. La cabra coja que salvó maíz de animales y cambió la vida de muchas familias en su tumba. Emilio colocó una placa que decía: Esperanza nos enseñó que Dios no hace errores. Lo que nosotros vemos como limitaciones, Él lo ve como oportunidades para mostrar su gloria. La historia de Esperanza se contó durante generaciones. Padres la narraban a sus hijos, maestros a sus alumnos, pastores a sus fieles. Una historia sobre cómo la compasión puede transformar lo aparentemente inútil en invaluable. Querido amigo que escuchas esta historia, recuerda siempre que Dios ve potencial donde otros solo ven problemas. No descartes lo que parece débil o defectuoso porque en sus manos. Incluso nuestras limitaciones pueden convertirse en instrumentos de bendición. A veces las mayores victorias vienen de cuidar lo que otros abandonan, de valorar lo que el mundo desprecia, de tener fe cuando la lógica dice que es imposible. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que Dios tiene un propósito para cada vida, incluso aquellas que el mundo considera limitadas o inútiles. Y recuerda, cuando todos vean defectos, tú busca el propósito. Cuando otros vean gastos inútiles, tú ve inversiones eternas, porque en el reino de Dios los últimos serán los primeros y lo que es necedad para el mundo es sabiduría divina. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir más historias que te recordarán que la compasión siempre encuentra su recompensa y que Dios nunca olvida a quienes cuidan de sus criaturas más vulnerables.